UNAC, transformados para servir. Buenas, bienvenidos a esta materia de impuesto al valor agregado, IVA. Primero quisiera que me dieran la oportunidad de presentarme. Mi nombre es Enoc Mercado, soy contador público de la Universidad del Atlántico, con estudios de posgrados en política y legislación tributaria y también en el campo de las finanzas y en normas internacionales. Actualmente me desarrollo como catedrático de la Universidad Adventista, tanto en el pregrado de Contaduría Pública en la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y en la especialización en gestión tributaria. Desde el campo profesional también les pudiera contar que he estado ligado a esta profesión por espacio más de 10 años. Durante los últimos 5 años de tiempo completo ligado a una compañía en la dirección financiera del sector de energías. Mi dato de contacto más importante que vamos a establecer durante las próximas 4 semanas que estaremos trabajando esta interesante materia será mi correo electrónico, que pueden encontrar aquí en el pie del video. A través de ese correo electrónico tendremos la mayor parte de la interacción, y a medida que vayamos conversando un poco acerca de la metodología de esta materia, entonces vamos a ver otros métodos de interacción. Bien, con algunos tuvimos la oportunidad de poder compartir el semestre anterior, una interesante materia también, y nuevamente entonces le damos la bienvenida. Para los estudiantes que recién ingresan a primer semestre también le damos la bienvenida. Esta es una magnífica especialización. Tiene la virtud de al ser una especialización que se da a distancia, se da de manera virtual, nos da todo un tema de flexibilidad en torno al aprendizaje que resulta muy interesante. Esperamos pues que se sientan a gusto, sea este su primero o su segundo semestre dentro del desarrollo de esta especialización, sea de gran provecho. Como les decía, vamos a estar trabajando esta interesante materia durante las próximas 4 semanas y se ha dividido en 5 unidades. 5 unidades. Tratamos de que la forma como se aborda esta materia sea desde sus ejes, así que será a lo largo de 5 unidades. Como les comentaba, siendo que la materia está trazada para un espacio de 4 semanas, entonces tendremos que desarrollar una unidad más o menos cada 4 días. Será esto importante para la metodología de estudio y de lectura que ustedes aborden para poder desarrollar toda la materia. Bien, contarles cómo están conformadas estas 5 unidades. Tendremos una primera unidad que llamaremos Fundamentos del Impuesto. Allí hablaremos sobre los principales elementos que se deben tener en cuenta al momento de abordar el impuesto a las ventas, así que hablaremos sin duda de los elementos del impuesto, pero trataremos de darle un sentido un poco más particular, no tanto en la generalidad de los elementos del impuesto, sino vamos a hablar de manera particular de algunas situaciones. En nuestra segunda unidad hablaremos acerca de operaciones grabadas, excluidas, exentas, que marcan un segundo eje temático supremamente importante. Ahora hablaremos un poco también en esa segunda unidad de algunos casos especiales en la contabilización o en el manejo del IVA. En la tercera unidad trabajaremos la retención en la fuente del impuesto al valor agregado y hablaremos un poco acerca de la actualidad de la legislación en lo que tiene que ver con la retención en la fuente de IVA. Una cuarta unidad supremamente interesante, hablaremos acerca de la devolución de saldos a favor de IVA, cómo se generan los saldos a favor, cuáles son las razones por las que se generan, la periodicidad de devolución, y hablaremos un tema de mucha actualidad acerca de la devolución, tiempos y procedimientos para la devolución de saldos a favor de IVA. Y en nuestra quinta y última unidad entonces vamos a abordar el impuesto nacional al consumo. Ya saben ustedes que el título cuarto, el libro cuarto del Estatuto Tributario no solo aborda el impuesto al valor agregado o el impuesto a las ventas, sino que también aborda el del impuesto nacional al consumo, y es súper importante
porque resulta que es un impuesto que va muy ligado a este que estamos trabajando, el impuesto de IVA. Así que estos serán, muchachos, durante las próximas semanas, las 5 unidades que, como les decía, vamos a trabajar. Bien, hablemos ahora un poco acerca de la metodología que utilizaremos tanto para el aprendizaje como para la evaluación de nuestra materia. Dentro de la plataforma Moodle, nuestra interacción se hará a través de la plataforma Moodle en un gran parte de nuestra materia. Y de manera detallada pudiera decirles qué es lo que encontraremos en cada una de las unidades. Como este video, que es el video introductorio, estaremos presentando en la plataforma Moodle 2 videos por cada unidad. El primer video es una clase magistral. ¿Qué se aborda en esa clase magistral? Pues bien, la clase magistral de cada unidad contiene un tema de actualidad. Entonces, de acuerdo a la unidad que se está trabajando, en nuestra clase magistral presentaré un tema de actualidad muy relacionado con la unidad a trabajar, y también les daré un poco acerca de mis opiniones personales respecto del tema. Conversaremos un poco respecto de la experiencia profesional y de algunas situaciones prácticas que se dan dentro de lo que tiene que ver con la temática de esa unidad. Y ese video magistral constituirá ese primer punto de estudio o ese punto inicial de estudio para la unidad. Pero también tendremos dentro de cada unidad un segundo video. En ese segundo video vamos a plasmar de manera detallada cada una de las actividades que se desarrollarán dentro de la unidad. Actividades como lecturas, actividades como foros o ejercicios prácticos. Y de ser necesario, a través de ese segundo video vamos entonces a estar dando las pautas de cuáles serán las actividades que se desarrollarán para esa unidad. Esos serán los 2 primeros elementos que ustedes encontrarán dentro de cada unidad: el video magistral y el video 2 de explicación de actividades de la unidad. Pero también encontrarán dentro de la unidad un material principal, y ese material principal son los temas, los conceptos que deben ser aprendidos, que deben ser estudiados dentro de esa unidad y que constituyen el fundamento teórico de nuestra unidad. También tendremos un material complementario. Ese material complementario para la unidad serán resoluciones, sentencias, comentarios, artículos que servirán para, como su nombre lo dice, para complementar o darle un poco más de actualidad a los conceptos o a los fundamentos que estudiaremos en el material principal. En cada unidad también vamos a tener una actividad práctica, y entonces esta actividad práctica podrá estar diseñada, entre otros, por ejercicios que desarrollaremos sin duda a través de la herramienta de Excel o alguna otra herramienta que se ajusten lo más posible a la situación particular que ustedes les presentarán dentro de su ejercicio profesional. Así que esta actividad práctica tendrá ese carácter, será un carácter que sea muy acotado a lo que ustedes se encontrarán en la práctica dentro de su ejercicio profesional. También tendremos una segunda actividad dentro de cada unidad, y es una actividad de lectura. Es claro que para nuestra materia y para el desarrollo de nuestra especialización ya resulta realmente importante generar conocimiento. Así que desde el punto de vista académico se genera conocimiento con base en la discusión de temas, con base en la discusión de opiniones, y a través de ellas se formulan, o nosotros nos formulamos unas nuevas opiniones o planteamos unas nuevas opiniones. Así que esta segunda actividad que encontraremos en cada unidad servirá justamente para eso, para crear conocimiento. Tendremos una actividad de lectura, un texto, un artículo presentado que será discutido a través de un foro en cada una de nuestras unidades. Eso nos permitirá, uno, conocer o interactuar cómo está su percepción respecto de los planteamientos que giran en torno a la profesión contable, y sin duda que van muy acotados al impuesto a las ventas, pero también permitirá que usted interactúe o que presente sus criterios y puntos de vista y sean replicados por sus compañeros a través de las discusiones que se den en el foro. Y un último elemento que tendrá cada unidad será una conexión sincrónica.
En esta conexión sincrónica dejaremos definido una hora exacta de un día de la semana en el cual nos vamos a encontrar para poder aclarar de pronto alguna duda o alguna inquietud que surgió en el desarrollo o en el estudio de la unidad que se está planteando, o surgió de pronto algún comentario adicional que quieran compartirme. Entonces ese será el último elemento que encontraremos dentro de nuestras unidades, de cada una de nuestras unidades, y es la conexión sincrónica. Aprovecho la oportunidad para decirles que la conexión sincrónica no es una conexión obligatoria, es decir, no es obligatorio que usted esté todas las semanas en la fecha fijada, en la hora fijada conectado allí. No habrá un registro de asistencia ni nada que se le parezca. Simplemente este espacio es propiciado con el objetivo de ampliar o de discutir o de presentar algún tipo de comentario respecto de lo que se está trabajando. Pues si bien no existiera ningún punto en lo que quisieran alguna aclaración adicional, o no existe ninguna duda sobre las actividades que se van a trabajar durante esa unidad, pues estaría bien si no se conecta, si no está en esa conexión sincrónica, no habría ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque como les decía al inicio, al dejarles mi correo electrónico, vamos a establecer esa comunicación en la que, además de la conexión sincrónica, y como primera opción para interacción, tendremos ese correo electrónico. Si usted tiene una duda o una inquietud, usted me la formula a través del correo electrónico, y yo ese mismo día, o a más tardar el día siguiente, estaré dándole respuesta a su inquietud. De ese modo puedo incluso mandarle material complementario, hacerle mis opiniones, y eso complementará el estudio que usted está desarrollando. Así que serán esos los dos mecanismos en los cuales estableceremos este contacto, a través, primero, como les decía, del correo electrónico, y segundo, de la conexión sincrónica que tendremos de manera semanal. Ahora, hablemos o entremos un poco en lo que será nuestra materia. Y quiero introducir la materia hablándoles acerca de la sentencia 481 de octubre del año de 2019. Muchos sin duda recuerdan, y todavía lo tienen muy fresco, fue hace menos de un año que se promulgó esta sentencia de la Corte Constitucional. Y esta sentencia 481 de octubre del año 2019 básicamente la Corte decidió declarar inexequible la Ley de Financiamiento, o Ley 1943 del año 2018. Pero ¿cuál es por qué resulta importante traer a colación la sentencia 481? Pues bien, es que la ley 1943 fue, hasta ese momento, hasta octubre del año 2019, era la reforma tributaria que traíamos. Y entonces en esa reforma se hicieron cambios sustanciales en el tema del impuesto a las ventas, y también se hicieron cambios sustanciales en el impuesto al consumo, por decirle los que vienen muy asociados a la materia que estamos estudiando. Pero se hicieron cambios sustanciales en todo nuestro ordenamiento tributario. Y supone el hecho de que una vez que se declara la inexequibilidad de esta ley 1943, entonces la Corte Constitucional determina que la inexequibilidad de la ley estará diferida en el tiempo hasta tanto que el Congreso, dentro de sus facultades, legislara o entrara a subsanar lo que ellos encontraron como el punto de inconstitucionalidad. ¿Y cuál fue ese punto? El hecho es que la ley 1943 no fue tramitada en el gobierno de acuerdo a los parámetros que debía tramitarse, es decir, no se surtieron cada una de las sesiones que debían surtirse para ser promulgada como una ley de la República. Y entonces, al no hacerse, digamos, en ese tema de forma, no hacerse de manera correcta, la Corte Constitucional entró a declarar su inexequibilidad. Pero el Congreso rápidamente, a través del Ejecutivo, entró a subsanar eso, y el presidente de la República, con ayuda de cada uno de sus ministerios, en especial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, entraron a presentar nuevamente al Congreso una ley que reemplazara la ley 1943 del año 2018. Lo que tenemos entonces en este momento en nuestro ordenamiento jurídico, y hablando de nuestro ordenamiento tributario, es que finalizando el año 2019 se presentó un nuevo proyecto que fue aprobado, y se promulgó entonces la ley 2010 del año 2019.
Y pudiera decirle que la ley 2010 del año 2019, que en principio tenía el objetivo de cumplir con el trámite legislativo y reemplazar la ley 1943 del año 2018, eso es lo que todos creíamos que iba a suceder, pues no. Resultó ser que se aprovechó esa oportunidad, es decir, la oportunidad de que el trámite legislativo, la 1943, no quedó correcto para en la 2010 del año 2019 introducir unos nuevos cambios. Y resulta ser que cuando aún no terminamos de entender cómo funcionaban los cambios y cuando en el tiempo todavía no se habían dado los cambios de la ley 1943, entonces comenzaron los cambios desde el ordenamiento jurídico de la ley 2010 del año 2019. Eso hace que nuestro sistema tributario, uno, pierda un poco de credibilidad, y número dos, que para nosotros como profesionales en ejercicio supone un mayor trabajo, desde el sentido en el que tener cambios tan constantes del ordenamiento jurídico hace o nos exige un poco más del estudio normativo. Bien, así que a través de toda nuestra materia vamos a tratar de dejar claridad sobre el efecto que tuvo la ley 1943 y el efecto de la ley 2010 del año 2019 dentro del impuesto a las ventas, porque se entiende que durante todo el año 2019 estuvo vigente y hasta tanto no se declaró su inexequibilidad era la ley aplicable para el año 2019, pero ahora para esta parte del año 2020 entonces tenemos los cambios normativos que introdujo la ley 2010, y una cosa y otra deben ser puestas en estudio y deben ser comparadas y deben ser analizadas, de modo que podamos tener la claridad de cuál es el ordenamiento jurídico, cuáles son nuestras bases jurídicas a seguir dentro o enmarcado dentro de los tiempos en el que se esté desarrollando la actividad. Pues bien, espero que durante estas próximas 4 semanas podamos trabajar fuertemente en el aprendizaje del impuesto a las ventas y que sirva para nuestro crecimiento profesional. Estaremos pues como les decía, en el inicio de nuestra primera unidad abordando nuestra clase magistral de la unidad número 1, Fundamento del Impuesto. Dios les bendiga. UNAC, transformados para servir.